Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Koldo Salazar, analista internacional, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Koldo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte por aquí en un momento, bueno, pues de tensión, ¿no? Con la conferencia de paz en Suiza este fin de semana, con el G7 que todavía se está celebrando en estos momentos y con Putin que ha salido al paso, ¿no? Ha salido a responder a todos estos eventos y acaba de poner sobre la mesa esta propuesta de paz. La OTAN ya ha reaccionado. Por cierto, Stoltenberg está diciendo que Ucrania no tiene que retirar sus tropas. Ucrania dice pues, que es una ofensa al sentido común. Quiero saber cuál es tu opinión, Koldo, qué piensas de esta propuesta de alto el fuego de Vladimir Putin. Bueno, pues realmente forma parte de lo que Rusia ha estado reclamando desde el principio de las hostilidades en Ucrania, pero que también forma parte de todo lo que fue la ingeniería diplomática de Rusia de los años 90, en la época de Yeltsin, que consistía precisamente en reforzar y en proteger sus fronteras en contra pues, de la cercanía de la OTAN, que para Moscú es visto como un movimiento hostil de Occidente en contra de su propia soberanía, ¿no? De hecho, en el memorándum de Estambul de 1999 se firma, entre Rusia y Ucrania firman, que aunque son países que son soberanos, ¿no? Que pueden realizar toda su ingeniería diplomática, pueden realizar sus relaciones con los países que quieran, siempre y cuando esto no implique un ataque a la soberanía y a la seguridad de los países firmantes, entre los países que se encuentran entre los signatarios de ese convenio internacional está España, ¿no? Pero también formaba Ucrania y Rusia, que es uno de los argumentos que Rusia ha esgrimido desde el comienzo de la crisis en el año 2014 con el Euromaidán y concretamente después del año 2022 con la guerra en Ucrania, ¿no? En ese sentido, lo que propone Rusia continúa en la línea de lo establecido ya en los años 90 por la diplomacia rusa, que consiste en que Ucrania no forme parte de la Unión Europea ni forme parte tampoco de la OTAN, pero lo consideran un movimiento hostil hacia su seguridad y su propia soberanía, ¿no? Es decir, Putin no ha modificado su pensamiento. En ese caso, podríamos estar hablando que la guerra de Ucrania significó, como decía von Clausewitz, ese teórico alemán del siglo XIX, que la guerra era una continuación de la diplomacia y de la política por otros medios, ¿no? Para conseguir lo que al final pacíficamente no se había podido conseguir. En ese caso, no es sorprendente lo que propone Vladimir Putin sobre OTAN y sobre la Unión Europea en Ucrania. No es sorprendente, lo que no sé, Koldo, es si es aceptable, si hay algún viso de que esto se pueda aceptar. Claro, como decimos, la conferencia en Suiza va a tener lugar este fin de semana. Claro, Putin ya está mandando, ¿no? en esta cumbre, ya se ha adelantado, ya pone esta propuesta encima de la mesa. ¿Crees que se va a debatir? ¿Crees que es aceptable tanto para Ucrania como para la OTAN? No, es esperable por parte de la diplomacia rusa, como he comentado antes, pero no es aceptable por parte de Ucrania y de la OTAN porque, como estamos viendo, estamos en una guerra. Existe un interés muy importante de Occidente en Ucrania desde el año 2014, desde el Euromaidán, una situación que por desgracia escaló durante 8 años de una manera horrible y que al final acabó desembocando en una guerra, ¿no? Sin embargo, ahora mismo las circunstancias bélicas en Ucrania no está en una situación que permita una cercanía entre las partes, ¿no? O sea, dentro de los conflictos internacionales, conflictos armados concretamente, siempre hay un arco en el cual al principio es relativamente fácilmente desescalar las hostilidades, pero luego hay un arco muy importante donde las hostilidades no son negociables, o sea, el fin de las hostilidades no son negociables hasta que no se llegue a la otra parte, a la parte final de ese arco, en el cual la tensión vaya descargándose y se permita una serie de negociaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, la OTAN y Ucrania no están en el arco de enfriamiento de la tensión diplomática que permita una desescalada militar, sino que estamos en todo lo contrario. El señor Stoltenberg propuso 100.000 millones para Ucrania, al final se han quedado en 50.000 y eso implica una clara voluntad de la OTAN de continuar presionando en Ucrania y por parte también de los ucranianos de resistir. Cientos años de guerra y de la pérdida de territorio que eso ha implicado para Ucrania, obviamente en estas circunstancias no hacen posible la aplicación por voluntad de Kiev, por voluntad de Bruselas, también de la Unión Europea y de Washington, pues no implica, no se espera que eso sea aceptable por parte de las potencias implicadas, ¿no? Sobre todo también cuando Rusia está presionando en el Caribe, como hemos visto hace poco la llegada de submarinos y de naves rusas a Cuba, ¿no? Por lo tanto,
En las circunstancias, los rusos han propuesto lo que llevan proponiendo desde el año 2014 y obviamente para la OTAN y para Kiev no es aceptable y por lo tanto, bajo mi punto de vista, creo que la guerra amenaza con cronificarse. Y solamente un dato que sería relevante, que implicaría una paz o por lo menos una guerra de muy baja intensidad o una tensión, pues como se me ha salido en Corea del Norte, ¿no? Con la península de Corea dividida entre dos estados hostiles, pero que tienen cierta normalidad tanto en sus relaciones como a nivel regional, sería la apertura del aeropuerto de Kiev, que no se ha producido todavía, y que por lo tanto eso implica que las partes siguen claramente en una posición militar y que no se va a llegar a ningún acuerdo, sobre todo, como he comentado, por las declaraciones y los planes de Stoltenberg por un lado y también de Francia de continuar mandando instructores a Ucrania, ¿no? Porque es de vital importancia tanto para Rusia como para Occidente, ¿no? El control del gobierno de Kiev. Pues precisamente, Koldo, antes de preguntar, mirando a más palabras de este discurso del presidente ruso Vladimir Putin, advertía además de un punto de no retorno con Occidente, de que estamos muy cerca de un conflicto directo, y además decía que la principal amenaza para Europa no es Rusia, que más bien es Washington. ¿Cómo ves estas palabras del presidente ruso? Es muy interesante porque realmente estamos en un punto de no retorno, sobre todo con la militarización y la otanización del Báltico, que no se había producido ni siquiera en la época de la Guerra Fría, porque Finlandia y Suecia se mantuvieron neutrales y no entraron en la Alianza Atlántica ni siquiera durante la Guerra Fría, pero que ahora sí han entrado y obviamente es bastante complicada la situación ahora mismo, sobre todo para las posiciones rusas, que tienen muy poca salida al mar Báltico, concretamente en el Oblast de Kaliningrado, que es un exclave ruso en el Báltico, y también de la salida del Oblast de Leningrado, toda la zona de Kronstadt, toda la zona de San Petersburgo al Báltico, que eso establece una posición bastante complicada de Rusia en esa zona y por lo tanto es una zona que puede convertirse en un punto muy caliente y en una zona de mucha tensión en la región, no solamente a nivel naval, sino también a nivel terrestre, ¿no? Con la zona de corredor Suwalki, que es un territorio controlado por Polonia y por Lituania que separa Kaliningrado de Bielorrusia, por lo tanto también es un punto de bastante calor. Por otro lado también la militarización, como hemos visto, del Caribe y también toda la situación de Estados Unidos en Europa, que obviamente Estados Unidos necesita Europa. De hecho, el Tratado Atlántico se centró precisamente para que la Unión Europea, para que la zona de Europa tuviera la protección militar de Estados Unidos, un ejército impresionante, mucho más grande que cualquier ejército europeo, siempre y cuando Europa no lograra cierta autonomía. ¿Por qué? Porque los norteamericanos saben que si Europa se convierte en una región, ya sea controlada por Rusia, como ya sea totalmente independiente a nivel militar, político, geopolítico y demás, existe un gran temor en Washington de verse aislado de lo que se llama la isla continente, la teoría de Mackinder, ¿no? Es decir, que sí controla Rusia por toda la extensión territorial que tiene, ¿no? en Europa y en Asia, en toda la región del Cáucaso y demás, que lo que hace que controlen lo que se llama el Heartland, todo lo que es la zona de la isla mundial, ¿no? Que es Eurasia y África. Y eso teme mucho de los Estados Unidos, saben que es un único puntal realmente estable y realmente que le da garantías a Washington, a cambio también de la protección militar y también del acceso al mercado norteamericano, se basa en la Unión Europea, es la Unión Europea. Y por lo tanto, los norteamericanos saben que si pierden la OTAN, que si pierden el control de la Unión Europea, pues se ven relegados a simplemente a ser una isla continente en, en América, ¿no? Por lo tanto, realmente la situación es muy complicada y eso le ha dado ciertamente tanto a Washington como a Moscú excusas para continuar escalando la situación y por lo tanto estamos desde el año 2014 hasta el 2022, estuvimos en un embrión de nueva Guerra Fría y desde el año 2022 hasta ahora estamos la entrada de una nueva guerra fría y obviamente esto va a seguir escalando y se va a seguir viendo. De hecho, se ha visto la influencia rusa que preocupa mucho a Occidente en la zona africana, también en Oriente Próximo, porque están en movimientos ahora mismo para ir asegurando posiciones alrededor de lo que es, la zona de colchón, la zona de seguridad, tanto para Rusia como para Estados Unidos, que es Europa Occidental. Entonces, Europa Occidental, de la misma manera que su independencia representa un peligro también para Washington, en el caso de una expansión de esa Unión Europea, de esa estructura hacia la frontera rusa, también representa
una grave amenaza para el gobierno de Moscú. Por lo tanto, diplomáticamente estamos en una situación bastante tensa que augura de nuevo una política de bloques entre un bloque occidental definido y un bloque oriental, también definido en Rusia, China, etcétera, con la particularidad de que hay una serie de mercados emergentes que no había durante la Primera Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en África, en Nigeria y demás, que implica también que le da a Rusia una gran profundidad en la penetración africana, por ejemplo, con países como Nigeria o países como Etiopía, que son países que tienen un futuro interesante. Por lo tanto, la situación es complicada y amenaza con seguir escalando. Sí. Pues pendientes, Koldo, de estas tensiones entre Rusia y Ucrania, Rusia y la OTAN cada vez más exacerbadas. Vamos a ver también qué se saca, si se saca algo de esta conferencia de Suiza este fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros, Koldo, un placer. Un placer, muchas gracias.